La selección argentina es casi que una fija en los mundiales y muestra de ello es su historial casi perfecto en las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, si analizamos con detalle el recorrido del albiceleste por la clasificación de CONMEBOL, podemos encontrar episodios donde tuvo que sudar y sufrir más de lo esperado para conseguir el cupo a la Copa del Mundo, aunque no podemos negar que más de una vez esa tarea fue un mero trámite. Por eso en esta oportunidad repasaremos cuáles fueron las peores y las mejores eliminatorias de Argentina hacia la cita orbital. Lo ves a continuación aquí en Palabra de Gol. Empezamos con las peores eliminatorias de Argentina, con el camino a México 86, un proceso que significó toda una metamorfosis, pues luego del fracaso de España 82, la AFA apostó por Carlos Salvador Vilardo como nuevo timonel del albiceleste, un DT que había demostrado buenos resultados al mando de Estudiantes de La Plata, pero que significaba todo un cambio de paradigma, pues el doctor era el abanderado de un juego mucho más pragmático y ordenado. Además impuso un profundo recambio generacional, lo cual despertó muchas dudas en los medios y en la afición. No obstante, a pesar de que en el juego brilló poco y nada, Argentina arrancó la eliminatoria con 4 victorias consecutivas ante Colombia y Venezuela. Sin embargo, el desafío era enfrentar a Perú, equipo que le peleó palmo a palmo la clasificación, mucho más cuando en el primer partido en Lima el cuadro incaico se impuso 1-0. Resultado que volvió a disparar las dudas sobre el combinado de Vilardo, que con mucha presión tuvo que afrontar el partido final ante la bicolor en el Monumental, el cual arrancó de buena manera con el gol de Pasculi para el albiceleste, pero los peruanos lograron remontar con tantos de Velázquez y Barbadillo, los cuales dejaban por fuera a los argentinos, pero en una corajeada final, por cuenta de Pasarela y Gareca, los argentinos lograron poner el 2-2 final, que no solo le dio la clasificación al albiceleste, sino que también le salvó el trabajo a Vilardo, pues a pesar de las críticas lo mantuvieron en el puesto y casi un año después de su sufrida clasificación al albiceleste llegaría al más alto del planeta al conquistar el Mundial de México 86. Vamos a un capítulo más reciente como lo fue la caótica clasificación de Argentina al Mundial de Rusia 2018, claro síntoma de la profunda crisis que vivió el fútbol argentino por aquellos años, que prácticamente se quedó sin cabeza tras la muerte de Julio Grondona en 2014, lo que generó un vacío de poder que dio paso a escándalos como el recordado empate a 38 votos en la elección del nuevo presidente de la AFA en 2015. Lo que propició una intervención de la FIFA que instauró una comisión normalizadora hasta que el Chiquitapia llegó al poder en 2017. Turbulencias dirigenciales que se trasladaron a lo futbolístico, pues en medio de ese camino a Rusia llegaron las recordadas derrotas en las finales de las Copas América 2015 y 2016, lo cual hizo mella en la confianza de una selección que a su vez tuvo que cambiar 3 veces de DT en la clasificatoria, pues esta arrancó con el Tata Martino, el cual renunció por disputas con la AFA. La llegada del Patón Bausa fue un claro paso en falso, pues este sacó apenas 11 puntos de 24 posibles, y para la recta final de la eliminatoria, Argentina apostó por Jorge Sampaoli, una jugada que no le salió del todo bien, pues luego de 3 empates consecutivos, la albiceleste llegó a la última fecha como sexta en la tabla, pero en la jornada final todo le salió a la Argentina, pues el partido perfecto pletórico de Messi en Ecuador ante una tri sin aspiraciones, más los resultados adversos de sus rivales directos, ayudaron a que la celeste y blanca dijera presente en Rusia 2018 tras acabar tercera en la tabla. Sin embargo, en el Mundial volverían las turbulencias y en medio de una evidente división en el vestuario, aquella campaña acabó con una frustrante eliminación en los octavos de final. Vamos con otro proceso donde Argentina rozó el escándalo como lo fue el camino a Sudáfrica 2010, uno que si bien comenzó con el peso de haber perdido de forma estrepitosa la final de la Copa América 2007, el equipo de Basile respondió en los primeros 3 partidos de la eliminatoria, donde sumó 9 de 9, pero la derrota en Colombia por 2-1 fue un punto de inflexión, pues allí volvieron las dudas futbolísticas y el equipo hilvanó 4 empates consecutivos. Y si bien el triunfo en casa ante Uruguay sirvió para calmar las aguas, la derrota en Chile por la mínima en la fecha 10 le costó el puesto al Coco al frente del albiceleste, lo que propició que la AFA apostara por Diego Armando Maradona como nuevo timonel para recomponer el camino en la eliminatoria, una designación un tanto desesperada, pero que puso la fe en el ídolo para que inspirara a un equipo que estaba perdiendo el rumbo. Y si bien la cosa comenzó bien con una goleada en casa ante Venezuela, luego llegó el inolvidable 6-1 en La Paz, que marcó para siempre aquel proceso del Pelusa, que pasó por muchos altibajos. Sin embargo, a pesar de que el equipo nunca encontró una identidad, la épica estuvo de su lado,
pues la recordada victoria ante Perú en la penúltima fecha y el heroico triunfo en Uruguay en la jornada final le dio al albiceleste in extremis el cuarto lugar en la tabla y por lo tanto la clasificación al Mundial de Sudáfrica. Sin embargo, allí a la hora de la verdad, Argentina padeció sus limitaciones y saldría eliminada en cuartos tras ser vapuleada por Alemania. Ahora vamos con unas eliminatorias donde se puede decir que Argentina entró por la ventana al Mundial. Aquel fue el camino a Estados Unidos 94, un torneo al que parecía que el albiceleste iba a llegar de puro trámite, pues llegaba con la papeleta de ser bicampeona de América, aunque esa aura inexpugnable empezó a tener fisuras en la propia eliminatoria, debido al desgaste de un ciclo que ya necesitaba de un recambio y que sobró el contexto al llegar a la eliminatoria con una racha de cerca de 30 partidos sin perder. Sin embargo, el equipo de Basile no tuvo un camino del todo cómodo, a pesar de arrancar con 2 victorias a domicilio ante Perú y Paraguay. La caída por 2-1 en Barranquilla ante Colombia despertó algunas dudas en el combinado albiceleste. Luego, si bien en casa ante Perú se recompusieron, el posterior empate ante Paraguay prendió las alarmas, ya que Argentina llegaba al partido final con Colombia como segunda de grupo. Sin embargo, aún se confiaba en la remontada. No obstante, en aquel partido sucedió lo peor. El cuadro argentino se derrumbó en todos sentidos y fue sometido por una gran producción de los colombianos, que les propinaron un histórico 5-0, que generó un cisma en la selección argentina, la cual tuvo que ir al repechaje frente a Australia para confirmar su pase al Mundial de Estados Unidos, serie para la cual Basile hizo hasta 7 cambios en su equipo, entre ellos la inclusión de un tal Diego Armando Maradona, que hizo las veces de salvador para que el albiceleste evitara el papelón y clasificara con lo justo en la repesca tras empatar a 1 con los Socceroos en Sydney y vencer apenas por la mínima en el Monumental. Aquellas eliminatorias tan caóticas fueron una premonición del accidentado mundial que firmaría Argentina en tierras norteamericanas, donde la sanción a Maradona por doping fue determinante para que el albiceleste se despidiera de forma tempranera en los octavos de final tras caer ante Rumania. Pero sin duda la peor eliminatoria de Argentina tuvo lugar en el camino a México 70, la única donde el combinado albiceleste no consiguió la clasificación. Aquella catástrofe se debió a diversos factores. Por un lado, tras la escandalosa salida del Mundial de Inglaterra 66, en la selección argentina hubo cero autocrítica, y en la interna de la AFA se mantuvo el desorden y la improvisación, lo que generó que los años previos al Mundial de México fueran especialmente caóticos, pues de 1967 a 1969 hubo hasta 6 entrenadores en la selección argentina y la AFA tuvo hasta 3 interventores distintos, el último de estos designado a dedo por el presidente de la nación en ese entonces, Juan Carlos Oganía, que a días del primer partido eliminatorio ante Bolivia en La Paz nombró a Aldo Porri como interventor de la AFA, el cual a su vez puso a Adolfo Pedernera en la dirección técnica del albiceleste. En medio de tal desorden, Argentina afrontó esta eliminatoria, la cual naturalmente arrancó de la peor forma, pues ante tanta improvisación, la preparación fue precaria y el albiceleste caería en los 2 primeros partidos como visitante, 3-1 en La Paz ante la Verde y 1-0 en Lima ante Perú, por lo que Argentina tuvo que asumir los partidos en casa sin margen de error. El primero lo ganaría ante Bolivia apenas 1-0, dejando muchas dudas en su juego y gracias a un penal inexistente. Sin embargo, ante Perú la suerte no fue la misma. El talentoso equipo dirigido por Didi lograría sacar un histórico empate a 2 ante una Bombonera tan abarrotada como decepcionada, pues la igualdad final relegó al albiceleste al segundo lugar de grupo y por lo tanto a la eliminación, porque gracias a una improvisación de campeonato, una selección argentina repleta de talento pero pésimamente dirigida se perdió la oportunidad de brillar en el Mundial de México. Ahora vamos con la otra cara, la de aquellas eliminatorias donde la superioridad del albiceleste fue inobjetable, y abrimos con la del camino al Mundial de Chile 62, la cual fue prácticamente perfecta, pero al ser solo un par de partidos, la dejamos en este quinto lugar. Y es que en aquella oportunidad Argentina no tuvo rival, más allá de que no llegaba del todo bien, pues una serie de resultados irregulares había provocado varios cambios en la dirección técnica. Sin embargo, para afrontar el mano a mano ante Ecuador, la AFA designó a Victorio Spinetto como DT, el cual había hecho parte del cuerpo técnico que guió a la Argentina al título conseguido en casa en el primer campeonato sudamericano de 1959. Por lo que esa buena experiencia ayudó a que el cuadro albiceleste no tuviera demasiados problemas para someter a un débil combinado ecuatoriano, que contaba con alguno que otro nombre interesante, pero que apenas estaba disputando sus primeras eliminatorias a la Copa del Mundo.
por lo que en los dos partidos las diferencias fueron más que notorias y Argentina, luego de imponerse 6-3 en el Estadio Modelo de Guayaquil y 5-0 en la Bombonera, con un aplastante global de 11-3, firmó su clasificación al Mundial de Chile, torneo donde salió a relucir una vez más la irregularidad de Argentina, y tras vencer a Bulgaria, perder ante Inglaterra y empatar frente a Hungría, la aventura del albiceleste acabó en la fase de grupos. Avanzamos al proceso rumbo a Francia en 98, donde Argentina fue casi que imparable y no tuvo mayores problemas para firmar su pase al Mundial. Una clasificación que no dejó de ser meritoria, pues Argentina venía de la frustración del Mundial del 94 y tenía que superar a un Maradona ya fuera del radar de la selección. Por lo que, ante el clamor popular de cambio de aires, la AFA apostó por Daniel Passarella como director técnico, un perfil muy distinto al de Basile y que vino a imponer orden y disciplina, como ya lo había hecho en su exitoso paso como DT de River. Por lo que la llegada del Kaiser a la selección fue un giro de 180 grados, que si bien generó algunos choques con ciertos jugadores, también sirvió para que en el combinado albiceleste hubiera un recambio importante, ya que para afrontar las eliminatorias al Mundial de Francia 98, Passarella apostó al núcleo de jugadores que le dieron buenos resultados en otros torneos, como el título conseguido en los Panamericanos del 95 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Sin embargo, la primera rueda de aquellas eliminatorias fueron un tanto inestables para el equipo del Kaiser, que sufrió resultados incómodos como los empates en casa ante Chile y Paraguay y las caídas del visitante en Ecuador y Bolivia. Sin embargo, para la segunda rueda el semblante de la Argentina fue mucho más estable y tras firmar 5 victorias y 2 empates en la recta final de la clasificación, la celestiblanca se hizo con el primer lugar de la tabla al acabar con 30 unidades, una campaña auspiciosa pero que no pudo redondear un gran mundial, ya que en tierras galas, si bien Argentina fue inexpugnable en la fase de grupos, necesitó de los penales para superar a Inglaterra en octavos, mientras que en cuartos ciertos errores le costaron ante Países Bajos, que pudo superar a los argentinos por 2-1. Seguimos con aquellas eliminatorias que parecieron un pan comido para la Argentina, como lo fue aquella rumbo a Brasil 2014, un camino que agarró a una selección albiceleste con dudas, pues venía de fracasar en su Copa América en el 2011, de la mano del fallido proceso de Sergio Batista. Por eso la AFA designó a Alejandro Sabella como nuevo timonel, luego de su notable trabajo en Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el profesor no tuvo un arranque fácil en las eliminatorias, pues al gran debut ante Chile le siguieron resultados complicados, como la derrota en Venezuela y el empate en casa ante Bolivia. Sin embargo, como marca la tradición, ante Colombia el albiceleste recompuso el rumbo y luego de triunfar por 2-1 en Barranquilla, el combinado argentino tuvo un paso casi perfecto por la eliminatoria, pues hilvanó 7 victorias y 4 empates, por lo que más allá de perder en la última fecha ante Uruguay, el albiceleste consiguió con comodidad su pase al Mundial de Brasil con antelación y luciendo un fútbol contundente de la mano de los famosos 4 fantásticos que armaron la delantera más temible de aquellas eliminatorias, marcando 27 de los 35 tantos que logró el combinado argentino en aquellas clasificatorias. Una premonición del buen mundial que completó el albiceleste en tierras brasileñas, pues allí, a pesar de que apeló a un fútbol más defensivo, logró llegar a la final, donde solo Alemania en el tiempo extra pudo evitar lo que hubiera significado en ese momento una tercera consagración de Argentina en la Copa del Mundo. Pero si se trata de campañas excepcionales de Argentina en las eliminatorias, aquí no podía faltar el camino a Qatar 2022, uno que fue fundamental para consolidar al equipo ultra ganador que hoy conocemos como la Scaloneta. Y como ya es recurrente, su inicio no fue nada fácil, pues luego del fracaso de Rusia 2018, la AFA del Chiquitapia apostó por un tal Lionel Scaloni, que se animó a agarrar el fierro caliente de la selección argentina, un desconocido para muchos, pero que de a poco lideró una revolución que devolvió a la Argentina a sus días de gloria. Aquí fue clave el recambio generacional que implementó Scaloni, que apostó por un núcleo joven que refrescó en todas sus líneas al seleccionado argentino. Pero este a su vez se reforzó con veteranos que todavía estaban para darle mucho al albiceleste, como Otamendi, Di María y Lionel Messi. Por otro lado, no se puede desconocer el papel vital que tuvieron las Copas América 2019 y 2021 en la consolidación del equipo, pues en estas dos competencias Scaloni no solo pudo encontrar la identidad de juego que lo llevaría a la gloria, sino que el título conseguido en 2021 sobre todo fue un punto de inflexión donde finalmente Argentina se pudo sacar la mochila de los casi 30 años sin títulos y logró consolidar la base de los éxitos que vendrían más adelante.
entre ellos un inexpugnable paso por las eliminatorias al Mundial de Qatar, donde Argentina tuvo un andar casi perfecto, pues acabó invicto y en todos los partidos fue un equipo dominante y contundente. Bueno, al menos cuando se lo permitieron, pues en estas eliminatorias no se puede pasar por alto aquel encuentro saboteado por las autoridades sanitarias de Brasil, que evitaron lo que pudo haber sido un triunfo más del albiceleste. Pero aquel a la larga no fue necesario, ya que precisamente en el partido de vuelta ante la Canariña por la fecha 14, que acabó 0-0, fue donde la Argentina logró firmar su clasificación más anticipada a una Copa del Mundo, tras una campaña notable donde finalmente acabaría en el segundo lugar de la tabla, posición que logró mejorar en el Mundial de Qatar, donde más allá del tropiezo del debut, completó una presentación impecable que redondeó con una final tan sufrida como épica y donde consiguió su tercer título del mundo. Pero hasta hoy la mejor eliminatoria que haya logrado una selección argentina es la del camino a Corea-Japón 2002. Una campaña donde el albiceleste se mostró dominante de principio a fin, gracias a la revolución que significó la llegada de Marcelo Bielsa al seleccionado argentino, ya que luego de la salida de Pasarela en el 98, el loco tuvo la responsabilidad de tomar el mando del albiceleste, uno que no arrancó de la mejor manera, tras una discreta Copa América 1999, donde se despidió en cuartos de final a manos de Brasil. Y tras ausentarse a la del 2001, el combinado de Bielsa puso todos sus esfuerzos en lograr la clasificación al Mundial Asiático. Allí el loco Marcelo le dio su impronta al equipo argentino, uno que se caracterizó por ser intenso, ofensivo, dinámico y muy físico. Por lo que este esquema de juego sacó todo el potencial de una generación muy talentosa, donde se destacaron figuras como Batistuta, Crespo, Verón, Ortega, Ayala, Samuel, Zanetti, Aymar y Simeone. La base de un equipo que no tuvo rival, pues allí Argentina lideró la tabla de principio a fin y firmó una campaña que rompió todos los récords en ese momento, pues se convirtió en el equipo que cosechó más puntos, más victorias y más goles a favor en una eliminatoria sudamericana, todos contra todos. Además, solo perdió un partido que fue de visitante ante Brasil y acabó a 12 puntos de su principal perseguidor en la tabla. Un dominio aplastante que no se vio en el Mundial de Corea y Japón, donde el equipo de Bielsa no fue el mismo de la eliminatoria y acusó el desgaste y una preparación que exprimió físicamente a todo el plantel, por lo que Argentina terminó firmando una de sus mayores decepciones en los mundiales, pues pasó de ser la gran candidata de la gran mayoría a ser un equipo que se despidió con más pena que gloria en la fase de grupos. Y hasta acá este repaso por las peores y las mejores eliminatorias de Argentina en el camino hacia la Copa del Mundo. ¿Están de acuerdo con esta elección? ¿Qué otros episodios memorables y trágicos del albiceleste en las eliminatorias merecen ser recordados? Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.